Lo hemos reiterado en más de una ocasión, en Oaxaca, además de su inmensa riqueza cultural, de su inmensa riqueza en materia de biodiversidad, es inmenso el talento de los oaxaqueños, de ayer y de hoy y seguramente de mañana. Ese es el compromiso, ese es el reto de los adultos, motivar, apoyar a las nuevas generaciones, a los jóvenes maduros, a efecto de que sean reconocidos, que sean valorados, porque Oaxaca sigue contribuyendo al crecimiento, al desarrollo de México. Este es el caso del doctor Antonio Foursán Asís, doctor en Administración Pública, con muchos méritos académicos, catedrático, investigador, especializado en materia de seguridad pública y en salud pública. Nos dará a conocer detalles muy interesantes en este su programa Detrás de la Noticia, a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Toño, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Alfredo. Te agradezco que me des la oportunidad de platicar de este proyecto en este espacio. Háblenos de usted, sus amigos. Tenemos la fortuna de conocerle, su trayectoria, su incursión en el sector público, privado, en el ámbito de la consultoría, pero este programa pues se va al mundo, al ciberespacio. Entonces, por favor, coméntenos brevemente una semblanza. De acuerdo. Pues como tú lo acabas de comentar, en su mayoría pues me he dedicado a la administración pública. Estuve trabajando en los 3 niveles de gobierno, nivel municipal, estatal y nivel federal. Tuve la oportunidad de aprender muchísimas cosas dentro de esta rama de la actividad y ya en este ejercicio me especialicé en 3 temas fundamentales. El primero de ellos en el desarrollo de plataformas tecnológicas para eficientar los procesos administrativos. El segundo proceso en el que me especialicé es en convertir a las organizaciones, no solo las organizaciones del sector público, sino todo tipo de organizaciones, en organizaciones inteligentes, es decir, que aprendan de sus errores y puedan replicar sus éxitos. Y el tercer tema de especialización que llevé a cabo y que sigo cultivando este tema es en materia de innovación, sobre todo en el tema de solución de problemas públicos. Estas son las 3 ramas a las que precisamente se dedica la consultoría que tengo en este momento, que se llama Sistemas Especializados de Administración y Calidad. Doctor, un tema muy controvertido, polémico, vigente, es la imperiosa necesidad de reducir la tramitología, de la simplificación administrativa, sobre todo en casos verdaderamente inaceptables como en materia fiscal. Cuando el gobierno o los 3 órdenes de gobierno debieran dar todas las facilidades a los contribuyentes para que cumpliéramos con nuestra obligación de aportar, de tributar para la cosa pública, para el buen funcionamiento de la cosa pública, resulta que hay muchos obstáculos. ¿Por qué, a pesar de que expertos, profesionales, especialistas como usted hacen propuestas, no son escuchados? Y la simplificación administrativa sigue siendo una promesa de campaña que no ha logrado pasar del papel o de la palabra a los hechos. Bueno,
Pues mira, es difícil contestar porque depende del estilo de gobierno de cada administración, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que existen las posibilidades tecnológicas para hacerlo. Y de hecho hay infinidad de proyectos, de propuestas que ya están listos para instrumentarse, pero por alguna razón que en general tiene sustento en la cuestión de la desconfianza, ¿no? Entonces, se piensa que eso pudiera dar cabida a algún tipo de desviación de recursos, siendo que es lo contrario, ¿no? Siempre la cuestión tecnológica es muchísimo más segura. Y te voy a dar otra razón, sobre todo para estados que tienen una situación como la de Oaxaca, una geología muy, muy compleja, ¿no? Entonces, como tú sabes, en Oaxaca no todas las comunidades, o más bien la mayoría de las 14,000 localidades que tiene el estado, pues no cuentan con posibilidades de acceso a Internet, que es una cuestión fundamental para los servicios digitales. Claro. Comentaba, siguiendo sus palabras, que la desconfianza juega un papel fundamental. Así es. Pero paralelamente también la corrupción. Hasta ahora, todos los gobiernos de todos los partidos, de todos los signos, que han llegado a la presidencia de la República, han fallado al pueblo y a ellos mismos, ¿no? Ya es momento de hacer una evaluación en el caso de López Obrador. No hablamos de Morena porque el partido es él, ¿no? El sol es él. Y en esas condiciones, bueno, vemos que tampoco les interesa dar soluciones de fondo, ¿no? Les interesa exclusivamente el aspecto político electoral para mantenerse transaccionalmente en el poder. ¿Cómo desde su experiencia, desde su trayectoria, desde la teoría y la praxis, podemos enfrentar esos dos valladares? La desconfianza para fortalecer la confianza y la credibilidad en las autoridades en general y, por otro lado, combatir real y verdaderamente la corrupción. Bien, pues es un excelente tema, Alfredo, y te puedo decir que este problema de la corrupción está en las entrañas no solo del sistema político y la administración pública, sino en todos los niveles no solo del país, sino de muchos otros, ¿no? Del mundo en general. Del mundo en general, sí. Y es realmente lamentable que este gobierno del autollamado de la 4T, de la Cuarta Transformación, siendo uno de sus ejes, o diría yo, la principal promesa que hizo López Obrador al electorado, acabar con la corrupción, pues no solo no se ha combatido, sino que ha crecido este problema, ¿no? Entonces, y nada más te voy a dar un dato para sustentar lo que estoy diciendo. Digo, en los medios hay cantidad de argumentos. Sin embargo, te voy a decir que el 80% de las compras se hacen sin licitación. Por adjudicación directa. Por adjudicación directa. Entonces esto pues obviamente genera un caldo de cultivo para la corrupción y nada más te estoy dando un rubro. Un rubro. Ahora, y bueno, un tema que está en los medios de estos días, de este inicio de semana, los descuentos que realizaba la hoy secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Mesa, en su campaña para el gobierno del Estado de México, en su momento, cuando era alcalde de Texcoco, descontaba a todos los empleados para
armar un fondo Así es. que fueron casi 13 millones de pesos, un poco más de 13 millones de pesos para su campaña, ¿no? Así es. Y esos son hechos A la vista de a la todos, vista, ¿no? documentados, Sí. además. No digo que antes no lo hubiera hecho, porque Todos, por eso generalizaba, sí, salvo pero honrosas excepciones, sí, claro. Pero aquí el tema es que López Obrador dijo que iba a acabar con la Así es. corrupción, ¿no? Entonces, en otros sexenios, un caso de esta naturaleza, porque por menos, y también es del dominio público, hubieran renunciado ya. Por supuesto. Sin Los embargo, hubieran enfermado. aquí vamos a ver, digo, ojalá y me tenga que comer mis palabras, pero vamos a ver que no va a pasar nada. Como no ha pasado nada en el caso de Bartlett, de los hermanos Pío y Martín, Ajá. de los hijos, de la prima, etcétera, etcétera. En fin, entonces, bueno, no quiero abundar en más detalles, pero acabar con la corrupción es una cuestión de fondo, ¿no? Es que empieza por la voluntad política de hacerlo. Y hay que construir un andamiaje muy complejo para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una de las razones por las cuales el tema no camina. Y en cuanto al otro punto que me preguntabas, la cuestión de la desconfianza, está básicamente en el desconocimiento es decir, quiero precisar, la desconfianza a la que me refiero no es de las autoridades hacia el proceso, sino de los ciudadanos al utilizar la tecnología. Claro. A ese tipo de desconfianza me refiero. Como no están familiarizados con los procesos tecnológicos, pues piensan que a lo mejor al hacer el pago no se va a registrar, ¿no? Entonces, esa es la desconfianza. Entonces, esto yo pienso que la tecnología es una de las megatendencias que está interviniendo y llenando todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Estamos en el proceso del Internet de las cosas y esto va a venir avanzando con una velocidad impresionante. Entonces, poco a poco nos vamos a ir involucrando con la tecnología y esto va a tender a desaparecer muy pronto. A normalizarse. Exacto. Al igual que la COVID, la tecnología llegó para quedarse, nos guste o Sí, no nos así guste, es. estemos o no de acuerdo. Doctor, como decimos los abogados, aceptando sin conceder sus palabras, ¿no? En torno de la desconfianza del pueblo hacia estos procesos pues, burocráticos, gubernamentales, y sobre la corrupción. Hay extraordinarias enseñanzas globales hoy en día de cómo en principio se logra revertir la corrupción, sin llegar a extremos como los de Singapur, donde a los corruptos se les ejecuta, ¿no? O como en el mundo árabe, que a los ladrones se les cortan las manos. No, en el caso de México, cuando los bolcheviques iniciaban en 1917 reivindicaciones sociales supuestamente en la revolución, en México teníamos ya concretada en una constitución esos avances sociales. Y el problema de México no es la falta de leyes, sino hoy estamos llegando al extremo del exceso de leyes que lamentablemente no se respetan ni se hacen respetar. El imperio, el imperialismo yanqui, podemos acusarle de todo, xenófobo, racista, explotador, hijo de Susana, pero tienen entre otros méritos ciudadanos, como pueblo, más que como gobierno, una cultura de la legalidad. Estas pudieran ser luces que iluminaran nuestro caminar en México y en Oaxaca, doctor. Por supuesto. Mira, uno de los grandes problemas, y esto se comentó, no tengo el dato exacto, o sea, la memoria no me ayuda, pero en un foro de esos internacionales se valoraba o se
discutía el problema de la corrupción y coincidían estos expertos en que en México este problema era mucho más grave que en otros países, porque aquí, aparte de la corrupción, se daba la impunidad. Totalmente. Entonces, la impunidad, pues afecta a todos los niveles, ¿no? Y en todos los temas, porque, por ejemplo, en el caso de la seguridad, ¿no? La impunidad, vuelvo a utilizar el término, es el caldo de cultivo para fomentar la delincuencia, ¿no? Claro. Una estadística que te doy al respecto es que tan solo el 1% de los delitos que se cometen tienen una sentencia acusatoria, ¿no? Sí. Es decir, de 100 delitos, solo uno Terrible. se contempla. Entonces, digamos que los delincuentes tienen un colchón tremendo. Así es, ¿no? por supuesto. Y entonces esto pues no ayuda a solucionar problemas tan terribles para los ciudadanos, para la sociedad en general, como son el tema de la seguridad o de la inseguridad en este caso y muchos otros, ¿no? Entonces, por eso te decía, para solucionar la corrupción hay que hacerlo desde muchos ángulos, ¿no? Claro. Tiene que ser una solución integral. Definitivamente. ¿no? Entonces, no solo es generar, bueno, como tú ya lo dijiste, las leyes ahí están. Claro. El problema es que no se aplican. Así es. ¿no? Entonces, lo que necesitamos experimentar es que todo aquel que caiga en una práctica de corrupción o en un delito, sepa sancionado. que hay una sanción Claro. que le va a caer, ¿no? Así es. Porque si tienen la certeza de que se pueden eludir, ¿no? Se pueden escapar de esa sanción, Así es. pues lógicamente pues la cometen. Lo peor, doctor, el impacto social, económico, político incluso, del efecto multiplicador de la corrupción y de la impunidad, como dos aparentes maldiciones que pesan sobre México y Oaxaca. Impiden combatir lo que en campaña prometen todos: la pobreza, la desigualdad, ¿no? El clasismo, el aspiracionismo, y bueno, pues resulta que en los hechos no se da. Obviamente propicia también una creciente injusticia para con las víctimas de delitos que se han disparado, aunque cerremos los ojos a la realidad, ¿no? Este fin de semana tuve que atender un tema muy lamentable. Por tercera ocasión asaltaron y saquearon el domicilio de nuestro querido amigo, hermano y compañero periodista Ángel Soriano, sin que atendiera ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, sus llamados de atención. Impunidad, ¿no? Ahora bien, de manera natural llegamos a uno de los temas en los que usted es experto: la seguridad pública. Ya no hablemos de seguridad nacional. Y en ese sentido, la vida de vago profesional como responsable, independientemente de la capacitación, nos ha permitido entender que, al igual que en política, en la delincuencia no hay perro sin dueño, ni caballo sin jinete. Todos los delincuentes, desde el común hasta el de cuello blanco, traen en las ancas el fierro de un determinado establo. Hoy, cárteles, bandas del crimen organizado, ¿no? Entonces, si es posible y si se tiene el diagnóstico conocido por los gobiernos federal, estatal, municipales,
y sobre todo por los jefes policíacos que luego ponen a trabajar a los delincuentes para ellos, ¿por qué no en principio frenamos, reducimos, abatimos? No vamos a poder terminar con este flagelo social, pero sí podemos atenuarlo, doctor. Pues sí, pero tú lo acabas de decir, ¿no? En este problema están coludidos quienes debieran combatirlo, ¿no? Entonces, pues así no podemos atenuarlo, ni siquiera atenuarlo. ¿Por qué? Pues porque todo mundo se aprovecha de esta situación. Y a lo que tú comentas, al tema de los fierros, yo te voy a agregar otra problemática adicional, ¿no? Que sí hay hoy en día delincuentes sueltos, es decir, por llamarlos de alguna manera, Libres, independientes. independientes, producto de la crisis económica causada por la pandemia. Hay gente que se quedó sin trabajo y que le ha buscado y no ha encontrado. Entonces, pues la única opción, y digo, no estoy justificando, ¿no? Pero pues tenemos que hacer el análisis. Claro. No le queda más remedio que delinquir, que robar, ¿no? Y entonces están saliendo a las calles armados a lo mejor con un desarmador o con lo que tengan ahí a la mano y roban, ¿no? Y luego malbaratan lo que roban, pero pues eso les sirve para subsistir. Entonces sí, lamentablemente hay condiciones que lejos de apuntar hacia la reducción de este flagelo que es la delincuencia, la están aumentando. Pero esta realidad, doctor, no es nada nueva, ¿no? En el pasado sistema de justicia penal, ¿no?, estaba previsto el robo famélico, el robo por necesidad, se oye mal, pero el robo por hambre, como atenuante de responsabilidad penal precisamente, que no lo justificaba, pero lo hacía entendible. Y eso llevaba a los juzgadores a normar criterio y a sancionar. Estaban obligados a sancionar, pero con la mínima penalidad. El problema es que hoy en día, pues la mayoría de jefes de las corporaciones policíacas federales, estatales, municipales, se aprovechan de esa extrema necesidad para poner a trabajar a los delincuentes. Y como usted dice, lo probamos nuestro dicho. Hemos llegado al extremo en Oaxaca que se enfrente la agencia estatal, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones contra elementos de la Guardia Federal, Nacional, y maten a uno de sus elementos recientemente por la disputa del botín en un secuestro. Oiga, pues entonces, ahora sí, como el Chapulín Colorado, ¿quién nos protege? Sí, ¿quién nos cuida? Te decía yo, otro de los problemas que agrava este fenómeno es que hay colusión entre quienes debieran cuidarnos de los delincuentes. En estas condiciones, doctor, independientemente de respetar y hacer respetar la ley, pues llegamos a la dolorosa conclusión que corresponde a la ciudadanía no solo colaborar, participar, como es su obligación constitucional, en la coadyuvanza, en materia de coadyuvanza con el Ministerio Público, sino pues tener que autodefenderse, autoprotegerse vía la capacitación. Y en ese sentido, usted en el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca ha hecho una propuesta muy interesante que le pedimos que nos explique a detalle. Con mucho gusto. Primero, pues decir que me llena de satisfacción y que para mí es un honor formar parte de este movimiento, porque surge con una base social y motivado por causas muy significativas para todo oaxaqueño y para todo ciudadano
en general, ¿no? Que pues es, como su nombre lo dice, Unidos por Oaxaca. Entonces, buscamos el beneficio de Oaxaca en todos sus sentidos, ¿no? En el tema económico, en el tema sobre todo de la civilidad, del respeto a la ley. Ajá, de la convivencia social armónica. Así Yo es. creo que esto es fundamental, ¿no? Porque a todos nos ha tocado ver, ¿no? Que producto del estrés o, insisto, comprendiéndolo pero sin justificarlo, Claro. muchas veces nos metemos en la línea de los carros, ¿no? Obstruyendo o alterando el flujo Vehicular. continuo, en fin, y entonces nos exaltamos, insultamos, incluso a mí me ha tocado ver gente que se baja de sus vehículos y se lía a golpes, ¿sí? claro. Entonces esto es producto de la falta de civilidad, ¿no? De la Así falta es. de cultura vial y de estar en condiciones de armonía, ¿no? Porque si tú sales a la calle y la gente te saluda y te da el paso, etcétera, entonces tú como, aunque te hayas enojado en tu casa, como que te pones de buen humor, ¿no? Desestresa. Ajá, pero si sales a la calle y sales a liarte, ¿no? A Al batallar, choque, ¿no? al choque. Y sabes que te vas a enfrentar con un embotellamiento y que para salir de ese embotellamiento tienes que aventar el carro y así, pues entonces el estrés se va acumulando, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es fundamental para la convivencia social tener condiciones de civilidad. Y esto es una de las principales causas que promueve el movimiento y por eso estoy muy contento de participar en ello, ¿no? Y bueno, dado el panorama que ya comentamos en el tema de seguridad, y que, bueno, no hemos comentado el tema de salud, pero está igual o peor, ¿no? Así es. Entonces, en un momento más lo haremos, claro. Como todos sabemos, lo voy a abordar, si me permites, Sí, claro, para explicar claro, la razón claro, por supuesto, adelante. del programa. Como, bueno, todos sabemos, estamos en lo que se llama la tercera ola, ¿no? Así es, de la pandemia. De la pandemia, en donde, pues, el COVID se ha multiplicado en diferentes cepas, aparentemente todas ellas más agresivas, sí. Más contagiosas, y afortunadamente hemos tenido el atenuante de las vacunas. Claro. Sin embargo, también hay que decirlo con claridad, las vacunas no impiden que te contagies. Así es. ¿no? Lo que sí está demostrado es que atenúan los efectos de la enfermedad, ¿no? Pero te puedes contagiar y lo puedes transmitir. Y te puedes morir incluso. Y te puedes morir, aunque en menor proporción. Claro. Y el otro problema es que entonces ahora hay en esta tercera ola un gran promedio de jóvenes enfermos. Así es. Y entonces estos jóvenes que en su mayoría no han sido vacunados, pues sí están en alto riesgo. Y a eso le sumamos que el gobierno dio luz verde para el regreso presencial a las aulas, pues entonces estamos generando, ojalá y no, pero estamos generando condiciones para un verdadero desastre epidemiológico. Así es. ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra única alternativa? Pues tratar de estar lo mejor preparados posibles para enfrentar esta enfermedad y cualquier otra, ¿no? Entonces, resumiendo, el objetivo general del programa es reducir la vulnerabilidad en términos de salud y en términos de inseguridad. Ese es el tema, ¿no? Entonces, y esto pasa por consejos que todo mundo en alguna ocasión nos da. Oye, que hace ejercicio. Exacto. Oye, que duerme bien, que come bien.
pero no los pelamos. Así ¿no? es, no hacemos caso, no Sí, lo atendemos. y tenemos ahora sí que la espada de Damocles Sobre la sobre la cabeza, cabeza y aún así no entendemos. claro. ¿no? Entonces esto es terrible porque es una situación de inconsciencia eh, que genera, Personal, sí, familiar y sí, social. que permite el contagio, que permite la extensión de los problemas. Por ¿no? supuesto. Y el agravamiento de los Claro, mismos, ¿no? porque si uno se cuida, lógicamente ayuda como a retener el problema y no se difunde, ¿no? Así es. Entonces, este programa va enfocado a ese sentido, ¿no? En esa doble vertiente. En esa doble Salud vertiente. integral Ajá. y capacitarse para enfrentar la inseguridad. Sí, pero no enfrentar, sino ser menos vulnerable. Bueno, ¿no? ok, sí, prevenir. Prevenir, Exacto. exactamente. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque en toda mi experiencia en la administración pública, una cosa he valorado como aprendizaje, bueno, muchas otras, pero una en lo particular, es que la prevención es mucho mejor que remediar. Y sale más barata. Sale más barata y es eficaz. Totalmente. Y sobre todo te ahorra miles de problemas. ¿no? Definitivamente. Entonces, en este sentido también va el programa, ¿no? Claro. En acciones preventivas, ¿no? Preventivas. Eso es fundamental. Sí, porque fíjate que, bueno, supongo que a ti también te ha pasado como a muchas otras personas, es que te enteras que una persona lamentablemente falleció por COVID y tú no te lo explicas porque dices, bueno, pues estaba joven, estaba fuerte, bueno, lo veías. Aparentemente, ¿no? ¿Cómo es que murió? Claro. ¿no? Y es que, pues, ahora sí que caras vemos, salud no sabemos. Así ¿no? es. Entonces, este programa lo que trata es de fomentar el autocuidado de la salud. Que ¿no? eso es muy importante. Y empujar un poquito para que la gente seamos más conscientes y más hagamos responsables. lo que tenemos que hacer. Definitivamente. Como que llevarnos de la mano, porque lamentablemente estamos acostumbrados a ser apáticos, a dejar las cosas, sí, claro. pero si alguien nos motiva, si alguien nos da el empujoncito, como que nos involucramos. Al fin, especie gregaria, requerimos Ajá. del apoyo de los demás. Y este programa trae otro elemento que es fundamental, que es el tema de protección civil. Claro. Porque tampoco tenemos cultura de protección Así civil. es. ¿no? Y vivimos en una zona altamente sísmica. Exacto. ¿no? Pero no solo sísmica, sino que nuestro estado es vulnerable a muchos riesgos. A los huracanes, claro. sobre todo en la del costa Pacífico. Y la Sierra Sur, ¿no? Así es. Entonces, y el desborde de ríos, de arroyos. En el Istmo, en el Papaloapan, claro. ¿no? Entonces, no solo es los sismos, sino claro. otras cosas, ¿no? Entonces, la idea de este programa es también desarrollar e impulsar la cultura de protección civil. Claro. Porque no sabemos, lamentablemente, cuándo podamos ser víctimas de un desastre natural. Entonces, pues hay que salir lo mejor librado posible. Por supuesto. Pero no solo eso, sino que hay que ayudar a que otras personas que a lo mejor no tienen nuestra capacidad de la estabilidad, en fin, la comodidad o la seguridad, claro. No sufran tanto, ¿no? Sino claro. que también colaboremos a que se generen condiciones de apertura para la atención de estas personas, ¿no? Dos cuestiones que son importantes abordar, doctor. La primera, a lo largo de esta charla subyace en el fondo la imperiosa necesidad de volver la mirada e impulsar una educación integral, física, ¿no? Intelectual, emocional, espiritual si se es creyente, o biomagnética o energética si se es materialista. Las iglesias le llaman alma o espíritu, la ciencia le llama energía, que no perece. El problema es que frecuentemente lo olvidamos, doctor,
Y el problema mayor es que los gobiernos han ido abandonando fomentar hábitos y prácticas virtuosas. El urbanismo, ¿no? Las normas de urbanidad basadas en el respeto, que si se aplicaran no necesitaríamos leyes escritas. El civismo en materia nacionalista, patriótica. ¿Cree que sonó la hora de exigir como ciudadanos, como población en general, volver a esos enfoques exitosos del pasado? Por supuesto, mira, uno de los temas que no hemos acabado de entender y de asimilar es que la pandemia provocada por este virus cambió nuestra vida. Definitivo, y para siempre. Y para siempre. Entonces, como es el dicho que también todos conocemos, que en cada crisis hay oportunidades. De crecimiento y desarrollo. Bueno, la pandemia nos ha colocado en esta situación, ¿no? Pero estamos inmersos en otras cosas y no vemos las oportunidades. Así es. Y no vemos hacia dónde nos marca el camino. El nuevo rumbo a seguir. Exacto, ¿no? Y entonces, uno de esos caminos es lo que acabas de comentar, ¿no? Tenemos que dejar atrás el pensar en mí mismo, en el yo, y tenemos que pensar en el nosotros. Así es. ¿No? Entonces, te voy a comentar una experiencia, si me permites. Claro, por supuesto. Después del conflicto de 2006, sí. Yo estaba participando en una asociación civil y nos preguntamos cómo empezar a restaurar el tejido social que estaba tan dañado, ¿no? Pues recordarás las barricadas que se ponían a partir de las 7 de la noche y que en unas incluso te asaltaban, ¿no? Los saldos de muerte que hubo en esas barricadas al colocar alambres de acero, ¿no? Como el motociclista en el Infonavit, pues. Sí, así es. Bueno, entonces la gente estaba temerosa de salir a la calle, ¿no? Y la gente salía a la calle con un estrés muy, muy elevado, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos qué hacer y dijimos, bueno, pues una de las cosas que va a ayudar a poner nuestro granito de arena y va a ayudar a la gente en general es fomentar la educación vial. Claro. Y entonces nosotros iniciamos el 1 por 1 aquí en Oaxaca. Que es muy positivo, sí se respeta, claro. Está condicionado. Y entonces mandamos a hacer unas mantas donde nos poníamos como toreros en los cruceros. Sí, y recuerdo que nos pusimos a trabajar en 2 cruceros. Uno es justo por aquí cerca, que baja la calle Río Venus, creo que se llama, que se junta con donde está el acueducto. Y ahí bifurcaban 3 calles y se hacía un desastre, ¿no? Un embudo. Ajá, entonces ahí fue una de las esquinas de los cruceros que elegimos y nos poníamos, alguna gente nos aplaudía, otros nos mentaban la madre. No, por supuesto. Y otros nos aventaban el carro. Sí, claro, ¿no? Y otro cruce fue el que está para llegar al Hospital Civil, que baja de la Colonia Reforma. Sí, claro, que está, sobre pasa Naranjo, Las Rosas. Ajá, ¿no? ahí. Hoy Fuerza Aérea Mexicana. Sí, entonces ahí fue el otro donde empezamos a trabajar. Y como vimos que estábamos un poco en riesgo, ¿no? Le solicitamos apoyo al municipio que nos acompañara un de tránsito en estas operaciones. Y en ese momento Fraguas era el presidente municipal y nos ayudó en 2 ocasiones con un de tránsito que nos apoyaba ahí en los movimientos. De tránsito, sí. Y así fue como empezamos y ahí fue caminando. Después solicitamos que se ampliara, pero ahí ya no tuvimos mucho eco, ¿no? Pero bueno, pudimos sembrar ese granito de arena. Y eso es lo importante, de innovar y de irse adaptando a los cambios, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que la pandemia nos dio esta pauta, ¿no?
tenemos que dejar de pensar de manera egoísta. Así es. Y debemos, por nuestro bien y de hasta todo por nuestro... conveniencia personal Sí, y familiar. ajá, sí, va a ser por nuestro bien. Claro. Pero además vamos a favorecer todo nuestro entorno, ¿no? Definitivamente. Entonces es una excelente oportunidad para, con esa cambiar filosofía de de actitud. vida, ¿sí? Y vamos a ser mejores seres humanos, vamos a ser más felices, ¿no? Si lo hacemos. Claro, por supuesto. En ese sentido, doctor, la historia como madre y maestra del hombre, como especie, ¿no? Antes de que me protesten las feministas, enseña que hay experiencias exitosas basadas en el sentido común, que Así como se dice de manera trillada es el menos común de los sentidos. Yo soy de ascendencia indígena mixteco-zapoteca y en mi comunidad, por ejemplo, los topiles siguen jugando un papel fundamental. Y hay de aquel que no respete a los topiles, porque le va como en feria, independientemente de que lo manden tras las rejas. Esas sociedades tienen sanciones morales. Exactamente, ¿no? Así es. Pero además, sin que exista un expediente por escrito, esas sanciones o esas infracciones administrativas o delitos pasan a formar parte de su historia de vida. Así es. Y cuando se pretende buscar una posición de representación comunitaria, de representación social o política, pues la gente no vota, no aprueba, no está de acuerdo y por el contrario rechaza. Si nos retrotraemos a la época colonial, un modelo exitoso, vigente, sigue siendo el policía de barrio. Así es. El policía, hoy le llaman de proximidad social, pero en esencia es el policía de barrio, que al ser originario y vecino del barrio, generalmente conoce a todos. ¿Y lo conocen a él? Exactamente, pero no solo de vista, sino por nombres, por apodos, y hoy es mucho más fácil identificar a los propios vecinos porque contamos con energía eléctrica, salvo casos excepcionales, contamos con medios de comunicación en tiempo real como el celular, y antes bastaba el farol en la mano, pero además una estrategia muy práctica y pragmática, el obligado saludo del sereno hacia la sombra que veía acercarse o alejarse, a efecto de identificar por la voz si era vecino, si era conocido, o dar la alerta que no lo era, ¿no? Hoy en día necesitamos, entre otras figuras, retomar esta experiencia exitosa y un sector que pudiera ayudar mucho, doctor, ahí me interesa mucho su opinión, pudieran ser los trabajadores jubilados y pensionados. Muchos de ellos solos, muchos de ellos abandonados por sus familias, que se la pasan deambulando por las calles o en los parques, solos o acompañados con otros jubilados y pensionados, platicando, matando el tiempo, entre comillas, pero viendo quién entra, quién sale, con quiénes, cómo llegan. ¿Pudiera ayudar esta figura, doctor? Claro, yo te diría que habría que agregarle a esta figura dos elementos adicionales. Uno, la organización vecinal. Claro. Y dos, la tecnología. Sí, sí, claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque estas experiencias también ya se han probado y han tenido resultados exitosos, ¿no? Entonces, si a estos pensionados los capacitamos hacia el interior de organizaciones vecinales, claro, y los dotamos de una aplicación o de una plataforma donde puedan reportar
distintas cosas, las cuestiones sospechosas, Así es. accidentes. O accidentes, o fugas de agua, Así es, ¿no? sí, Cosas de ese tipo. todo lo que beneficia a la comunidad. Entonces, elevaríamos la utilidad de estas figuras que, como tú lo dices, están desaprovechadas, ¿no? Entonces, yo creo que en este contexto de la organización vecinal podemos darles, no solo a ellos, sino a todos los miembros de la organización vecinal, funciones que en el tenor que complementen esa labor. Ajá, pero no solo eso, sino en el tenor de lo que platicábamos justo antes, es decir, del pensar en el nosotros, Así ¿no? es. Ayudarían a vivir mejor Por supuesto. a todos, ¿no? Uh-huh. El tema que también es muy importante por su trascendencia social, doctor, la salud. La salud. No regateo méritos a nadie, ¿no? Y a pesar de mi soberbia humana y mi ego natural como persona, admiro, respeto, reconozco, valoro el talento de mucha gente, en este caso de usted. Y en ese sentido, le pido que nos comente el extraordinario logro que consiguió con el diseño de una aplicación para detectar el contagio de la COVID y que lamentablemente, a pesar de que tocó puertas en el sector salud, no tuvo respuesta favorable, pero que con el apoyo de nuestros televidentes, de nuestra comunidad, incluso de algunos empresarios con visión y sensibilidad, pudieran invertir en este tipo de tecnologías. Ni usted ni yo estamos reñidos con hacer negocios lícitos, es decir, legales, válidos, porque el conocimiento tiene que convertirse en pesos y centavos. Por favor, doctor, coméntenos. Sí, con mucho gusto. Pues mira, como lo mencionas, con esto de la pandemia que, si recordamos, en México inició la determinación gubernamental de hacer un confinamiento general, ¿no? Y que solo pudieran estar en las afueras las actividades esenciales. Así es. Recuerdo muy bien la fecha porque yo seguí todo ese proceso para poder crear esta aplicación que claro. tú comentas, el 23 de marzo. Así es, de hace 2 años. 2020. Perdón, de hace un año, sí. Sí. Entonces, aquí la cuestión fue que yo escribí incluso varios artículos al respecto, ¿no? Uh-huh. Me fui metiendo en el tema porque obviamente si vas a crear una plataforma tecnológica, pues necesitas tienes que conocer, claro. Sí. Y te comento además que esto no te lo había platicado. El BIT convocó a expertos de todos los países de América Latina a ver cómo se podía aminorar estos efectos de la pandemia, y yo participé con un grupo de chilenos, argentinos y uruguayos en un foro virtual en este sentido, ¿no? Claro. Y ahí yo empecé a tomar ideas y propuse en inicio algo similar a lo que al final desarrollé, pero ellos ya habían avanzado en una plataforma que trataba de evitar que una persona que no tuviera que hacer en la calle anduviera de aquí para allá. Claro. Entonces, en la aplicación que ellos proponían, los argentinos, era que las autoridades tuvieran una plataforma en donde estuvieran registrados los que tenían actividades esenciales, y entonces cuando tú dabas tu identificación, todo, identificaban a qué te dedicabas, claro, ¿no? Y entonces, en el caso de que fueras médico, entonces sí podías circular, andar, ¿no? sin problema. Pero si tú eras una ama de casa o un estudiante, bueno, pues no tenías a qué salir. Y entonces
ellos planteaban que debía haber retenes, ¿no? En fin, entonces yo les dije, bueno, sí, pero pues eso es muy limitado porque no, pero ya no tuve mucho eco porque ellos ya estaban pues ya muy estaban en eso. avanzados. Pero entonces ahora sí que me senté a arrastrar el lápiz. Y la aplicación que yo diseñé, la plataforma tecnológica que yo diseñé, tenía varios puntos, ¿no? El primero era que te podías hacer un autodiagnóstico. Ah, muy Sí. importante. Entonces, en ese tiempo, tú llamabas al 911, te digo, yo sé todo esto porque me metí. Claro. ¿no? Entonces, Lo viviste, pues, ¿no? llamabas al 911 y te hacían preguntas. Claro. Y entonces tú contestabas. Sobre los síntomas. Ajá. Y entonces te decían, pues sí tiene usted, y no, pero ahí se quedaba el asunto. Entonces, yo fui en mi plataforma tecnológica más allá. Claro. ¿no? Y entonces yo dije, ok, si tienes estos síntomas, tienes tal nivel de probabilidad de tener COVID. Pero muy importante, antes de iniciar el autodiagnóstico, tú tenías que registrarte. Claro. ¿no? Porque si no, le pierdes la pista, ¿no? Por supuesto. Entonces, esta plataforma, al registrarte, te geolocalizaba, ¿no? Y entonces, si detectaba que tú podías ser un portador del virus, inmediatamente en el pizarrón pues se ponía un punto rojo. Claro. ¿no? Y entonces te pedía que acudieras a una institución a hacerte un chequeo ya más a fondo. Claro. Y en caso de ser positivo, te pedía que dieras los contactos que tú tuviste y se geolocalizaban. Sí. Y de ahí implicaba una llamada o una visita directa de alguien que te hacía la valoración. Y con eso se cerraba Encapsulabas el círculo, cosa que a la fecha no se hace. ¿no? Pero en otros países sí, con éxito. Pues claro. Sobre todo en Europa, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, esa era una, ¿no? Luego venía la otra parte, te voy a resumir para no alargarme no hay mucho. Cuidado. Venía otra parte muy importante que decía que tenía un inventario de hospitales, pero en línea. Es decir, que en el momento si tú tenías un familiar que estaba enfermo, consultabas la aplicación y sabías qué hospital tenía disponibilidad para recibirte. Claro. Y te evitabas no perdías de llegar tiempo, claro. De un hospital, aquí no podemos, aquí no. En esa época que estaban los hospitales saturados, entonces era elemental saber a dónde ir. ¿no? Claro. Entonces, esa aplicación, esa plataforma, te decía en línea qué hospital tenía disponibilidad de camas y equipos para que tú pudieras llevar al familiar o a la persona indicada al hospital, ¿no? Entre otras ventajas que tenía. Claro. Entonces, como tú dices, mi intención, pues como esta plataforma a fuerzas tiene que estar administrada por la Secretaría de Salud. Sí, claro, que es la rectora del... Entonces, pues obviamente yo toqué las puertas y no conseguí que me recibieran. Y me tardé mes y medio en que me abrieran la puerta para presentarla en ese entonces al director de Desarrollo Epidemiológico, algo así es el puesto, conocido mío, que me recibió muy bien. Pero entonces te estoy diciendo que yo presenté mi plataforma en abril, marzo, abril, a finales de abril, principios de mayo. Entonces recordarás que en esa época López-Gatell había dicho que estaba ya domada la curva. Así es. Y que incluso se hablaba de los municipios de La Esperanza, que se iban a reanudar clases, etcétera. Y ya decían, no, ya se va a acabar. Ya no es necesario. Entonces cuando miran, no, pues está fabuloso, pero ya no es necesario. Así es. Porque ya va a acabar la pandemia. Claro. Pues y ve cómo estamos ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que no solo para esta pandemia, sino para otras que van a llegar. Por supuesto. Es lamentable esto, pero es una debemos realidad. De aceptarlos. Ahí está mutando el propio virus de la COVID, ¿no? Entonces yo creo que vamos a necesitar este tipo de aplicaciones. Entonces, y yo no lo pretendía vender,
Yo la quería donar, solo les pedí que pagaran el costo del desarrollo, pues, Claro, ¿no? claro. Yo no la quería vender, entonces era una contribución, pues, ¿no? Entonces yo creo que si esa plataforma se hubiera desarrollado, Oaxaca estaría en un nivel muy diferente en el manejo de la pandemia Así es. que el que tiene el resto del país. Y lógicamente, bueno, pues a lo mejor al ver qué está haciendo Oaxaca hubieran dicho, bueno, pues nosotros también vamos a Compartan hacerlo, su ¿no? experiencia, Ajá. claro. Porque pues para eso la tecnología, ¿no? Por Para hacernos supuesto. la vida más fácil. Entonces, así fue. Entonces, esa fue la situación. Doctor, ¿y cuál es el costo del desarrollo de esta aplicación y obviamente la cobertura de la misma? No, pues la cobertura a nivel de todo el estado, ¿no? Ah, excelente. Sí. Y en ese entonces, Ujú. más o menos andaba alrededor de los 350,000 pesos. Pues nada, para un problema de magnitud global, pues digo, ¿y no la propuso en el Banco Interamericano? ¿No tuvo oportunidad? No, ¿No les ya no. interesaba ese No, tipo de...? no, es que se abrió el foro Ah, y es ahí, ¿no? Ya si tú le mandas eso ya no ya prospera. no prospera, ¿no? Y ya no volví a insistir con el sector salud ahora No, que ya no, resurgió el problema. no, ya no. Bueno, pues hacemos un justo reclamo a las autoridades de salud para que no dejen ir este tipo de oportunidades que los propios oaxaqueños diseñamos, creamos, ¿no? Y que como en el caso del doctor Antonio Forzán Asís, pues están en la mejor disposición de proporcionarlas como contribución ciudadana, como contribución de oaxaqueño bien nacido, aunque luego esto genere resquemor en muchos. Bueno, ¿y quiénes son los mal nacidos? Bueno, pues los conocemos hasta por nombre, ¿no? Y están salvo honrosas excepciones, en partidos, en gobiernos y en algunos sectores empresariales. Entonces, doctor, es importante hacer un llamado a la población en general, pero particularmente a las mujeres que estadísticamente y en la realidad son más víctimas de agresiones, de ataques, desde incluso el propio hogar con la violencia intrafamiliar, pues para que aprovechen esta oportunidad de capacitación en materia de prevención, en materia de protección civil, ¿no? ¿Qué tendría que decirle a nuestros Bueno, pues televidentes y a los oaxaqueños en general? voy a aprovechar tu pregunta para exponer Adelante. ya, digamos, íntegramente el Sí, proyecto, adelante, porque adelante. como Claro, que por supuesto. lo hemos comentado de manera dispersa Así y a es. lo mejor no estamos concluyendo. Entonces, este programa de capacitación en salud y seguridad, que se llama Salud y Seguridad para uno y para todos, ¿no? Claro. Por supuesto, incluye a todo quien se interese, mujeres, niños, señores, señoras. No está jóvenes. sujeto a edades ni No. condición. ¿De qué se trata? Del autocuidado de la salud y de acondicionamiento físico, cultura de protección civil y técnicas de defensa personal. Muy importantes hoy en día. Entonces, todo esto junto se llevaría a cabo mediante sesiones de 3 días a la semana. Se propone en principio los miércoles a las 8:30 y sábados y domingos a las 9:30 de la mañana en el llano, ¿no? Sí, que es un espacio abierto y conocido por todos. Amplio, donde podemos... De fácil acceso. Fácil acceso, etcétera, ¿no? Entonces ahí podemos estar, podemos trabajar. Y entonces en cada sesión se daría un poco de los 3 temas, es decir, autocuidado de la salud, así es. Protección civil y técnicas de defensa personal, ¿no? Excelente. Entonces, este es el programa. Te voy a decir, por ejemplo, ¿no? En salud, consejos para mejorar la alimentación, recetas para fortalecer el sistema inmunológico. Que es muy importante. Les voy a dar una como adelanto. Claro. Una probadita. Todas las mañanas tomar, de preferencia con agua tibia, un vaso pequeño con 7 gotas de limón. Así es. ¿Sí?
si no es tibia, si es al tiempo, está bien. 7 gotas cada mañana. Así ¿sí? es. Y si esto se hace también antes de comer y antes de la cena, es mejor. Por ¿Qué supuesto. efecto tiene? Porque la gente luego dice, bueno, ¿y para qué? Exacto. ¿Por qué sirve? Tiene muchísimos beneficios. Primero, favorece la eliminación de grasa. Así es. Segundo, desinflama. Claro. Pero tercero, y más importante, fortalece el sistema inmunológico porque toda, digamos, nuestra vulnerabilidad en salud está cuando nuestro cuerpo tiene un pH ácido. Mayor niveles de acidez que de alcalinidad. Y lo que hace el agua con limón es cambiar el pH Así es. a alcalino. Así es. Y entonces eso automáticamente te garantiza salud. Es como un switch, lo claro. subes y te proteges. Así es. Así de sencillo. Por ¿no? supuesto. Temas de protección civil. ¿Cómo enfrentar un temblor? ¿no? ¿Qué hacer frente a un temblor? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar en nuestras casas o en el lugar donde estemos, por ejemplo aquí, a dónde debiéramos de ir en caso de un sismo. Una ruta de evacuación. Ajá. O si es necesario, si no, por lo menos un lugar seguro donde estar, ¿no? El triángulo de la vida. Exacto, donde no nos caigan vidrios ni objetos pesados encima, ¿no? Por ejemplo. Segundo, tener siempre a la mano la famosa mochila esta, ¿no? De supervivencia. Pero que no la tenemos bien documentada, porque ahí debemos de tener, por ejemplo, fotocopias de nuestras identificaciones, así es. licencia de manejo, etcétera, ¿no? Sí. Muy importante. Seguridad. ¿Qué hacer cuando sales de casa? Normalmente salimos con la cabeza llena y no nos fijamos. Así es. ¿Quién está alrededor? Así ¿no? es. Entonces, son cosas muy sencillas. Rutinas, cambiar las rutinas, ¿no? Pero que si tú las integras, entonces esa vulnerabilidad se reduce. Totalmente. No estamos hablando de enfrentar al crimen, sino de reducir nuestra vulnerabilidad. Así es. Y técnicas de protección y de defensa personal. Lógicamente, primero tenemos que entrenarnos nuestro cuerpo, ¿no? Sí, mejorar la condición física. Que aprender, mejorar condición física, pero además tenemos que coordinar y fortalecer nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Entonces debemos de adquirir esas habilidades. Así es. Y ya después vendrán las técnicas de defensa personal. Por supuesto. Así está el programa. Los interesados pueden empezar a contactarme, si me permites, voy a dar un correo. Por supuesto. El correo donde pueden contactarnos para inscribirse en este proyecto es antonio.faz2018@gmail.com. ¿sí? Repito, antonio.faz2018@gmail. Sí, claro. Nuestros amigos técnicos seguramente lo insertarán durante la difusión del programa. Doctor Antonio Forzán Asís, muchas gracias por esta interesante charla. Reiteramos su invitación a la población en general, sin importar edad ni sexo, para que acudan a este curso, taller de capacitación que se realizará en el amplio espacio público abierto, que es de la ciudadanía, no de las autoridades, en el Paseo Juárez El Llano, los miércoles a las 8:30 horas y los sábados y domingos a las 9:30 horas. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en Detrás de la Noticia Televisión por Regeneración Pluralidad. Como siempre, agradecemos el invaluable apoyo de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.